Han pasado casi 2 meses desde el sombrío descubrimiento dentro de ese Tesla y, sin embargo, el caso Celeste sigue siendo un misterio inquietante sin respuestas claras. No se nombraron sospechosos, no se dio a conocer la causa de la muerte, no hubo un cierre para una familia en duelo. Lo que tenemos en cambio es una niebla de incertidumbre, una red de medias verdades, declaraciones contradictorias y rastros digitales esparcidos por las redes sociales. Para entender cómo una joven prometedora terminó sin vida en el maletero del auto de una estrella en ascenso, debemos volver sobre cada paso que condujo aquí. Desde los primeros signos de angustia en las publicaciones en línea de Celeste hasta sus últimos movimientos conocidos y las horas cruciales en las que el Tesla se convirtió en una tumba, esto no es solo una línea de tiempo de eventos. Es un descenso a una serie de advertencias ignoradas, conexiones negadas y oportunidades para salvarla que se escaparon. Volvamos al principio y descubramos lo que se perció en la línea de tiempo más oscura de todas. El 8 de septiembre de 2025, un sombrío descubrimiento dentro de un Tesla Model 3 negro sacudió Los Ángeles y conmocionó a la escena mundial del entretenimiento. En el maletero del automóvil, la policía encontró el cuerpo en descomposición de Celeste Rivas Hernández, una niña de 15 años que había estado desaparecida durante semanas. El vehículo estaba registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, más conocido por su nombre artístico David, la voz detrás de éxitos virales como Romantic Homicide y Jerry Whitme. Lo que comenzó como la alerta de una persona desaparecida se convirtió en uno de los casos más complejos y polarizantes de la memoria reciente. La investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles sobre la causa y las circunstancias de la muerte de Celeste sigue incompleta. No se han presentado cargos de homicidio y los funcionarios se han negado a revelar si la muerte fue accidental, autoinfligida o el resultado de un juego sucio. El secreto solo ha profundizado la sospecha pública. Más allá de la tragedia en sí, este caso se ha convertido en un punto álgido cultural no solo por el estatus de celebridad del hombre vinculado al vehículo, sino porque expone un sistema donde la fama, la influencia y el silencio pueden dar forma a la definición misma de justicia. En las semanas posteriores al descubrimiento, las acciones de David atrajeron el escrutinio, transfirió 2 propiedades, una casa en Hollywood y un condominio en Miami a su madre. Justo cuando los investigadores comenzaron a incautar sus dispositivos electrónicos y entrevistar a asociados, las comunidades en línea debatieron si se trataba de un movimiento legal estratégico o un signo de culpabilidad. En esencia, el propósito de esta investigación es triple: reconstruir la línea de tiempo de los últimos días de Celeste, separar el rumor de los hechos verificables y explorar el inquietante misterio que rodea su muerte, un caso en el que cada pregunta sin respuesta se siente deliberada y cada silencio calculado. Celeste Rivas Hernández no era el tipo de chica que desaparecía silenciosamente. Nacida en 2010 de padres mexicoamericanos en Santa Ana, California, creció en un hogar marcado por turbulencias, reubicaciones frecuentes, tutelas a corto plazo y una relación frágil tanto con la familia como con la escuela. Desde 2022 Celeste había sido reportada como desaparecida no menos de 4 veces, cada desaparición seguida de su repentino regreso, a menudo negándose a explicar dónde había estado. Sus amigos la describieron como voluble, profundamente emocional y siempre buscando a alguien que la entienda. Las redes sociales se convirtieron en su refugio y, finalmente, en su perdición. Para 2023, había construido un pequeño número de seguidores en línea en TikTok y Discord, donde expresó admiración por ciertos artistas, especialmente por David. Las capturas de pantalla filtradas más tarde por investigadores privados muestran que la actividad en línea de Celeste se cruzó repetidamente con los servidores de fans conectados a la comunidad de David. Fue aquí, creen muchos, donde entró en contacto directo con la joven cantante, una conexión que desdibujó los límites entre fan y confidente, artista y admirador. David, mientras tanto, había pasado de ser un adolescente de Houston que hacía música lofi en su habitación a un artista multiplatino que recorría escenarios internacionales. Sus canciones poéticas, melancólicas y centradas en temas de amor, pérdida y violencia resonaron profundamente en el público de la generación. Sin embargo, las mismas letras que lo hicieron identificable comenzaron a adquirir un tono más oscuro en el contexto de la muerte de Celeste. Las palabras que alguna vez se percibieron como metafóricas de repente se leen como confesiones: tengo miedo de morir solo dentro de tu auto. A medida que aumentaba la fama, también lo hacía la controversia. Surgieron acusaciones de comunicación inapropiada en línea con fanáticos menores de edad, aunque no se presentaron quejas formales. Sus manejadores descartaron los rumores como capturas de pantalla fabricadas por IA. Pero a medida que los investigadores comenzaron a cruzar la huella digital de Celeste con la actividad en línea de David, la narrativa de la coincidencia se volvió más difícil de sostener. Juntos, sus nombres forman una ecuación trágica: una joven en busca de pertenencia y una estrella rodeada de adoración y secreto. En algún lugar entre esos extremos, se arraigó una conexión fatal. El caso de Celeste Rivas Hernández se ha convertido en un prisma que refleja 3 controversias centrales. Primero, la causa desconocida de la muerte es una pregunta congelada en el silencio burocrático. El informe de la autopsia permanece sellado y el Departamento de Policía de Los Ángeles se niega a confirmar si la condición del cuerpo sugiere homicidio, sobredosis o exposición. La falta de transparencia ha alimentado la especulación, dejando que el público llene los espacios en blanco.
En segundo lugar, el papel de David no como acusado, sino como figura suspendida entre la simpatía y la sospecha. Su ausencia de la vista pública desde mediados de septiembre y la insistencia de su equipo legal en cooperar plenamente solo profundizan la percepción de distancia. Albert daba a sabiendas a un fugitivo. ¿Fue víctima de las circunstancias o arquitecto del ocultamiento? Finalmente, los documentos de transferencia de propiedad verificados a través de los registros del Condado de Los Ángeles muestran que el 10 de septiembre, 2 días después de que se encontrara el cuerpo de Celeste, la propiedad de David en Old Wooders pasó a nombre de su madre. Se sigue debatiendo si se trató de precaución financiera o previsión, pero la óptica es innegable: un hombre vinculado a un cadáver en su automóvil moviendo activos en medio de una investigación criminal. Estas preguntas se extienden más allá de un artista. Hablan de un dilema más grande en la cultura moderna, hasta donde se extiende la inmunidad de las celebridades cuando las líneas entre la fama y la responsabilidad se difuminan más allá del reconocimiento. Han pasado casi 2 meses desde esa noche y aún así, la niebla no se ha levantado. El público se queda con fragmentos, mensajes filtrados, rumores de autopsia e imágenes satelitales de un automóvil que se convirtió en un ataúd. Para entender lo que realmente le sucedió a Celeste Rivas Hernández, debemos volver a donde comenzó, no el Tesla, no la escena del crimen, sino el frágil mundo que existía antes de que su nombre se convirtiera en titular. Tracemos el camino hacia atrás, pieza por pieza, a través de los eventos, decisiones y señales perdidas que llevaron a la pregunta más escalofriante de todas. ¿Cuándo comenzó realmente la tragedia? Grandes eventos. A principios de 2022, mucho antes de que su nombre apareciera en los informes de delitos en los hashtags de tendencia, Celeste Rivas Hernández ya vivía una vida definida por la inestabilidad. Los registros policiales del área de Santa Ana registran 11 llamadas separadas a su residencia entre 2022 y mediados de 2025. Un patrón inquietante de conflictos domésticos, informes de fuga y controles de bienestar que revelan una casa en constante agitación. La primera llamada, en febrero de 2022, describía a un menor que se negaba a regresar a casa. Los oficiales encontraron a Celeste a varias cuadras de distancia, sentada en una acera cerca del patio de una escuela primaria. Estaba tranquila pero retraída, negándose a hablar con su madre y agarrando un teléfono que los oficiales notaron más tarde que estaba bloqueado con contraseña y lleno de aplicaciones sociales. Fue el primero de muchos encuentros que pintarían una imagen de un adolescente que oscila entre la rebelión y la desesperación. A lo largo de ese año, el patrón se profundizó. En mayo, los vecinos informaron gritos y vidrios rotos dentro del apartamento familiar. Los registros policiales mencionan un doméstico verbal entre madre e hija que se intensifica por la asistencia a la escuela. En agosto, Celeste había perdido casi un mes de clases. Una llamada de asistencia social posterior la describió como emocionalmente angustiada, posiblemente autolesionada. Aunque los servicios sociales intervinieron brevemente, no siguió ninguna supervisión a largo plazo. Estos informes muestran un hogar fracturado no por un solo evento, sino por una erosión prolongada de la confianza. Sus padres, inmigrantes recientes que trabajaban largas horas, lucharon por controlar su comportamiento errático y su fijación en línea con las comunidades musicales. La identidad social de Celeste migró casi por completo al mundo digital, donde podía controlar su narrativa y filtrar su dolor en publicaciones cuidadosamente elaboradas. Los amigos de Discord recordaron más tarde que se sentía más segura en línea que en su propia habitación. A finales de 2022, comenzó a usar la música como escape y confesión. Compartió listas de reproducción llenas de canciones sobre el aislamiento y la muerte, Romantic Homicide entre ellas, y escribió en los subtítulos que las letras hablan más fuerte que los adultos. El tono melancólico de la canción y su alcance viral se convertirían en el primer puente entre su caótica vida privada y el artista cuyo automóvil algún día contendría su cuerpo. Esa conexión, aún distante e impersonal en esta etapa, comenzó como fascinación. Para Celeste, David no era solo una celebridad, era una voz que articulaba la misma soledad que nunca podría explicar a los oficiales de policía o terapeutas. Cada informe doméstico no resuelto, cada noche que se escapaba, la acercaba a los espacios digitales donde vivía esa voz y donde las semillas de su eventual encuentro estaban echando raíces silenciosamente. Mientras que el mundo de Celeste en 2022 se definió por la inestabilidad y el silencio en casa, David Anthony Burke, conocido en internet como David, apenas comenzaba a encontrar su voz. Su carrera musical, nacida de una habitación adolescente en Houston, surgió del aislamiento durante los años de la pandemia. Comenzó a grabar con un micrófono roto, subiendo pistas ásperas e inquietantes a SoundCloud y YouTube, canciones con capas de voces resonantes y ritmos minimalistas. Lo que los distinguió no fue el pulido técnico sino la crudeza emocional, la forma en que sonaban como confesiones privadas dejadas a la vista pública. Su gran éxito llegó con Romantic Homicide, lanzado el 20 de julio de 2022. El tono de la canción era tenue pero cargado de violencia emocional. Su estructura era simple como versos suaves, una pausa y luego una línea que sorprendió a los oyentes. Tengo miedo. Moriré solo dentro de mi habitación. Los fanáticos lo describieron como el sonido de la angustia convertida en un fantasma. En cuestión de semanas, la canción se volvió viral en TikTok, acumulando millones de usos en videos que combinaban el dolor de la canción con imágenes de amor perdido, desesperación o autodestrucción.
Pero la verdadera tormenta comenzó después de que el video musical se lanzara el 7 de septiembre de 2022, solo un día antes de la fecha que luego marcaría el descubrimiento del cuerpo de Celeste 3 años después. En retrospectiva, esa simetría se ha convertido en una de las coincidencias más escalofriantes del caso. Las imágenes del video, una calle suburbana con poca luz, una niña con un vestido blanco inmóvil bajo una luz parpadeante y una figura masculina que la observa desde las sombras, provocaron una intensa especulación una vez que el nombre de Celeste entró en los titulares. Los comentaristas reaparecieron las imágenes, insistiendo en que la niña se parecía a Celeste y señalando los motivos recurrentes del video de muerte, control y desaparición. Ya sea coincidencia o premonición, las imágenes alimentaron una narrativa en línea que solo se intensificaría después de la muerte de Celeste. Algunos espectadores interpretaron el video como una representación artística de la obsesión y la culpa, mientras que otros lo vieron como una confesión disfrazada de arte. Los inquietantes paralelismos, la edad de la actriz, la elección del vestuario, la toma final de una habitación vacía, comenzaron a circular por las redes sociales en el momento de su lanzamiento. Pocos podrían haber predicho que una canción escrita por un joven de 17 años serviría más tarde como la pieza central forense de una investigación de la vida real. Sin embargo, a medida que se profundizaba el compromiso en línea de Celeste con la música de David, Romantic Homicide se transformó de una canción viral en un puente simbólico e hilo emocional que unía su agitación interna a su ascenso artístico. No era solo una canción que admiraba, era, como sus amigos describirían más tarde, del lenguaje que usaba para entenderlo. En diciembre de 2023, comenzaron a difundirse rumores a través de las comunidades de fans en línea de que David estaba trabajando en una nueva canción inédita titulada Celeste. El rumor apareció por primera vez en un hilo de Reddit ahora eliminado que afirmaba que el artista había mencionado una canción para alguien especial durante un chat privado de Discord con los primeros seguidores. En cuestión de días, las capturas de pantalla, muchas de dudosa autenticidad, todas circularon por Twitter y TikTok. Parecía mostrar una línea de una supuesta hoja de letras. Ella dijo que para siempre se sintió como 15. Para la mayoría de los oyentes, era solo otra frase críptica típica de la escritura de David. Pero para aquellos que conocen a una chica llamada Celeste que a menudo aparecía en sus secciones de comentarios, la letra golpeaba de manera diferente. La especulación rápidamente cobró vida propia. Los detectives aficionados comenzaron a revisar las presentaciones en vivo, ralentizaron los demos y filtraron fragmentos, afirmando detectar su nombre susurrado en el fondo de ciertas pistas. Las cuentas de los fans subieron comparaciones entre borradores anteriores de las canciones de David y los mensajes que se rumoreaba que se habían enviado a Celeste. Algunos incluso argumentaron que el proyecto había sido archivado intencionalmente después de una pelea entre los dos. Si bien nada de esto fue confirmado por el sello de David, el rumor tampoco fue negado oficialmente, un silencio que permitió que la narrativa hiciera metástasis. El impacto en su imagen pública fue inmediato. Lo que antes se había visto como autenticidad emocional comenzó a parecer depredador. Las secciones de comentarios debajo de sus videos se llenaron de demandas de aclaración. Los periodistas comenzaron a referirse a la controversia de Celeste como una abreviatura de una creciente inquietud sobre los límites borrosos entre el fandom y la explotación. Para un artista joven que todavía está en el impulso del éxito viral, el momento no podría haber sido peor. El misterio de Celeste, tanto la canción como la chica, se volvió inseparable de su identidad, una sombra de la que ya no podía cantar para salir. A principios de 2024, David se había convertido en algo más que un músico, era una clave cultural. Sus canciones, impregnadas de soledad y fatalismo romántico, resonaron en un público que vio en él tanto a un poeta como a un espejo. Los adolescentes inundaron sus secciones de comentarios con confesiones sobre el amor, la depresión y la desilusión. Para muchos, no era solo un artista, sino una figura confesional, alguien que articulaba emociones que no podían expresar en voz alta. Esa intimidad se convirtió en la piedra angular de su éxito y en el caldo de cultivo para su caída. La escena musical alrededor de David prosperó en la proximidad. No era una celebridad lejana, era accesible. Sus servidores de fans, transmisiones en vivo y chats de Discord crearon una canalización directa entre sus pensamientos privados y las mentes de millones. Esa transparencia desdibujó los límites entre la autenticidad y el exhibicionismo. A medida que se extendieron los rumores de Celeste, la misma infraestructura que lo había elevado se volvió hostil. Cada letra, pausa en la transmisión en vivo y tuit eliminado se convirtió en una pista en lo que los fanáticos comenzaron a llamar The Celeste Timeline. Las plataformas de redes sociales se convirtieron en cámaras de eco de obsesión. TikTok edita clips yuxtapuestos de David actuando con fotos de Celeste, construyendo narrativas que se sentían investigativas pero que eran en gran parte especulativas. Los hilos de Twitter mapearon supuestas correlaciones entre las fechas de sus conciertos y sus desapariciones en línea. Incluso los periodistas legítimos lucharon por distinguir la evidencia creíble de la ficción viral. En una cultura adicta a la inmediatez, el algoritmo premiaba más la controversia que la verdad. A mediados de 2024, la imagen de David se había dividido en dos realidades para sus fieles seguidores. Era un prodigio incomprendido perseguido por rumores, para los escépticos, era un manipulador que se escondía detrás de metáforas y administración. La música que una vez generó empatía ahora amplificaba la sospecha.
La misma arquitectura digital que lo hizo famoso había comenzado a desmantelarlo. Pieza por pieza, publicación por publicación. Para cuando los rumores en línea sobre la canción Celeste de David alcanzaron su punto máximo, la verdadera Celeste había desaparecido. El 5 de abril de 2024, el Departamento de Sheriff del Condado de Riverside emitió un informe oficial de persona desaparecida para Celeste Rivas Hernández, de 13 años, vista por última vez cerca de la Elsinore, California. El informe la describió con una sudadera con capucha gris y una mochila rosa de Hello Kitty, la misma con la que había sido fotografiada en varios de sus clips de TikTok solo unas semanas antes. A diferencia de sus desapariciones anteriores, esta tenía un tono diferente. Sus ausencias anteriores habían durado días, a veces una semana, pero siempre regresaba voluntariamente, a menudo en la casa de un amigo, deambulando cerca de las estaciones de autobuses en Los Ángeles. Esta vez dejó atrás el cargador de su teléfono, ropa e incluso su cuaderno de bocetos, pequeños detalles que los investigadores interpretaron más tarde como signos de vida impulsiva o reubicación planificada. El patrón de comportamiento desbocado documentado por las autoridades de Santa Ana entre 2022 y 2023 dio contexto, pero no consuelo. Cada incidente anterior había sido explicado como una disputa familiar, un acto de rebelión o un grito de independencia. Pero ahora, con los crecientes rumores sobre su supuesta conexión con una figura pública, el caso comenzó a adquirir una gravedad diferente. Los detectives cuestionaron en voz baja si su desaparición fue realmente voluntaria. En línea, la convergencia fue instantánea. Las publicaciones en Fin Celeste se fusionaron con las teorías de los fanáticos que la vinculaban con las pistas inéditas de David. Cuentas anónimas afirmaron haber avistamiento cerca de estudios de grabación y salas de conciertos. Cada rumor no verificado desdibujaba el límite entre la búsqueda y el espectáculo. Por primera vez, Celeste ya no era solo una adolescente con problemas en los registros policiales. Se había convertido en un fantasma digital, atrapada entre el peligro real y el apetito de Internet por la narrativa. Y en algún lugar de ese ruido, su rastro comenzó a desvanecerse. El primer vínculo tangible entre la desaparición de Celeste y el mundo de David surgió meses después, no a través de informes policiales, sino a través de fragmentos de transmisiones en vivo y charlas digitales. El 1 de noviembre de 2024, los espectadores que sintonizaron un Instagram Live nocturno presentado por David captaron un breve e inquietante vistazo. Una niña parcialmente oscurecida, que apareció durante solo unos segundos en el borde de marco. Se podía escuchar su voz, suave, vacilante, preguntando, ¿debería saludar?, antes de que la cámara se moviera abruptamente y la transmisión terminara. En cuestión de minutos, la repetición fue eliminada de la cuenta del artista. Pero Internet ya se había dado cuenta. Las capturas de pantalla y las grabaciones recortadas comenzaron a circular en TikTok y Reddit en cuestión de horas, y los usuarios ralentizaron los fotogramas y compararon los rasgos faciales con los folletos de personas desaparecidas. El parecido con Celeste Rivas Hernández era innegable. Las imágenes podrían haber sido descartadas como una coincidencia, si no fuera por otro avistamiento. El 27 de junio de 2024, meses antes de la transmisión en vivo, varios asistentes al concierto en el show de David en Los Ángeles subieron fotos detrás del escenario que mostraban a una chica parecida a Celeste entre el equipo. En una imagen, parecía llevar una insignia del personal. Más tarde, los testigos dijeron a los periodistas independientes que la presentaron como una fanática que trabaja con la gerencia. Más tarde, la PD confirmó que los registros de seguridad del concierto enumeraban a un invitado menor no identificado, pero el archivo estaba sellado bajo protocolos de privacidad. La presencia de un niño desaparecido de 13 años detrás de escena de una actuación de alto perfil se convirtió en la primera fractura real en la fachada pública de David. Luego llegó el 16 de agosto de 2024. La fecha que transformó la especulación en una acusación directa. En el servidor oficial de David Discord, los mensajes archivados de los moderadores hacían referencia a la niña desaparecida Celeste después de que los usuarios comenzaran a inundar los chats con preguntas sobre ella. El comentario de un moderador, "ya no hablamos de eso", fue capturado de pantalla y republicado en Twitter, alimentando la indignación y las teorías de conspiración. Aunque el servidor fue bloqueado y borrado más tarde, esas pocas palabras encendieron un incendio forestal de sospecha. A fines del verano, la pregunta ya no era si Celeste conocía a David, sino qué tan profundamente se había enredado en su órbita. Los avistamientos, el silencio y las imágenes borradas se combinaron para formar un mosaico escalofriante, una niña desaparecida que reaparece continuamente en el fondo del mundo cada vez más vigilado de una estrella y una audiencia digital que pareció darse cuenta antes que nadie en la aplicación de la ley. Justo cuando la especulación en línea comenzó a endurecerse en la suposición de que Celeste estaba muerta, un fragmento de imágenes de vigilancia rompió esa certeza. En septiembre de 2024, casi 6 meses después de su desaparición oficial, apareció una grabación de timbre de video desde una tranquila calle residencial en Hollywood Hills. El clip, con marca de tiempo del 14 de septiembre a las 2:37 am, mostraba a una adolescente delgada caminando junto a un hombre cuya silueta tenía un parecido sorprendente con David, la misma complexión, el mismo gorro característico. La chica se detuvo brevemente en la puerta, mirando hacia la cámara con una mezcla de fatiga y aprensión.
Cuando los investigadores mejoraron la imagen más tarde, el contorno de su mandíbula y una leve cicatriz debajo de su ojo izquierdo coincidían con los detalles del perfil de la persona desaparecida de Celeste. Pero lo que capturó la atención de Internet no fue su rostro, fue la marca en su muñeca. Cuando la niña se estiró para ajustarse la manga, un pequeño tatuaje en cursiva que decías, brilló bajo la luz del porche. Los fanáticos lo conectaron de inmediato con un tatuaje idéntico que se vislumbró en el antebrazo de David durante una transmisión en vivo de ensayo a principios de ese verano. En cuestión de horas, las comparaciones lado a lado inundaron los hilos de Reddit y los feeds de TikTok. La narrativa que durante mucho tiempo se había descartado como rumor, de que Celeste y David vivían juntos, de repente pareció plausible. Más tarde los vecinos dijeron a los periodistas que ocasionalmente habían visto a una joven latina entrar y salir de la propiedad del artista a horas irregulares, generalmente acompañada por un hombre mayor que mantenía la capucha levantada. Uno la describió como nerviosa pero no asustada, otra como fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Estos relatos, combinados con las imágenes, formaron lo que los investigadores llamaron en privado prueba de vida, confirmación de que Celeste estaba viva al menos 5 meses después de que fuera declarada desaparecida. Sin embargo, en lugar de poner fin a la especulación, el video la profundizó. Los comentaristas en línea debatieron si se quedaba con David voluntariamente o bajo presión. Algunos lo enmarcaron como una relación prohibida, otros como posible coerción disfrazada de cuidado. Los analistas forenses notaron inconsistencias en la iluminación y el tiempo, pero la unidad forense digital de la TED verificó la autenticidad de las imágenes. Aún así, el departamento se negó a confirmar públicamente la identidad de la niña, citando una investigación en curso. A fines de septiembre, los susurros de convivencia circularon a través de las comunidades de fanáticos. Los recibos de entrega de alimentos supuestamente vinculados a la misma dirección enumeraban pedidos para 2 personas. Las fotografías de drones capturaron la silueta de una mujer de pie en el balcón superior de la casa de David. Mientras tanto, el artista permaneció en silencio públicamente, sin declaraciones, sin entrevistas, sin apariciones en giras. El video de prueba de vida se convirtió en el último avistamiento confirmado de Celeste Rivas Hernández antes de que todo se desmoronara. Lo que debería haber sido un alivio, una evidencia de que estaba viva, se convirtió en la confirmación más oscura imaginable. Había vuelto a entrar en el mundo solo para desaparecer una vez más, esta vez a puerta cerrada. Después de las imágenes del timbre de video de septiembre de 2024. El rastro de Celeste Rivas Hernández se enfrió abruptamente. Durante casi 4 meses, no surgieron avistamientos confirmados, ni registros de asistencia escolar, ni actividad verificada en línea, ni apariciones en cámaras del vecindario. Luego, en enero de 2025, surgió un fragmento final. La cámara del tablero de un conductor de reparto capturó a una niña que coincidía con la descripción de Celeste cruzando Franklin Avenue cerca de Outpost Drive, a menos de 1 milla de la residencia de David. Parecía pálida, dedada y desorientada, cargando lo que parecía una pequeña bolsa de viaje. Más tarde los investigadores marcaron esto como su último avistamiento confirmado con vida. A partir de ese momento, la geografía del caso se redujo a un solo objeto, un Tesla Model 3 negro, registrado a nombre de David pero supuestamente conducido por varios individuos de su séquito. Según los registros de infracciones de estacionamiento obtenidos de la ciudad de Los Ángeles, el vehículo fue fotografiado por primera vez el 8 de marzo de 2025, estacionado a lo largo de una pendiente aislada cerca de Woodrow Wilson Drive en Hollywood Hills. Una segunda imagen con marca de tiempo de las primeras horas del 9 de marzo mostraba el mismo automóvil en posición idéntica, lo que sugiere que no se había movido. Durante las siguientes 3 semanas, el Tesla permaneció a la vista. Entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre, los agentes locales de estacionamiento emitieron múltiples multas por registro vencido. Los vecinos confirmaron más tarde que no se notó ningún olor, fuga de líquido o daño visible en ese momento. El automóvil se mezcló con el paisaje, solo otro vehículo caro que quedó inactivo en una ciudad acostumbrada a la fugacidad. Para el 5 de septiembre, con citaciones pendientes sin resolver, el Tesla fue remolcado a un lote de incautación en East Hollywood. El contratista de remolque testificó más tarde que no había olor y que el automóvil fue movido con las ventanas intactas y las puertas selladas. La suposición era negligencia rutinaria, nadie sospechaba que el vehículo contenía un cuerpo. Este periodo, de enero a principios de septiembre de 2025, se convertiría más tarde en el tramo más examinado de toda la investigación. Cada día sin importancia entre esas fechas ahora se lee como una acusación de descuido. Una niña desaparecida, un automóvil visible públicamente y una ciudad demasiado acostumbrada a ignorar la estática entre la desaparición y el descubrimiento. En la mañana del 8 de septiembre de 2025, una inspección de rutina en la instalación de incautación de vehículos de East Hollywood se convirtió en el punto de ruptura de todo el caso. Un empleado del patio, respondiendo a los informes de un olor fuerte e inusual proveniente de un Tesla Model 3 negro, abrió el vehículo para documentar los daños interiores. Cuando levantó el maletero delantero, el compartimiento del maletero retrocedió instantáneamente. Dentro había una gran bolsa de plástico negro pegada con cinta adhesiva a lo largo de los bordes, que goteaba débiles rastros de líquido. Una sola mano humana, árida y momificada por el calor, sobresalía a través de un desgarro en la envoltura. En cuestión de horas, los detectives de homicidios de la DEA aseguraron la escena.
Los equipos forenses con equipo de protección completo extrajeron el contenido del maletero, un cuerpo femenino descompuesto envuelto en múltiples capas de láminas de nylon y mantas térmicas. La llave digital del automóvil confirmó la propiedad bajo David Anthony Burke David. Aunque los datos de registro no mostraron registros recientes de movimiento o servicio desde principios de marzo. La identificación llegó rápidamente. Las huellas dactilares latentes levantadas del pulgar izquierdo de la víctima coincidían con las del archivo juvenil de 2022 de Celeste Rivas Hernández. El ADN de los folículos pilosos confirmó más tarde la coincidencia con un 99-98% de certeza. Los investigadores notaron una descomposición avanzada consistente con la exposición al calor intermitente, pero ningún trauma visible por fuerza contundente. El estado de contención sugirió un esfuerzo por retrasar la detección en lugar de destruir la evidencia. El descubrimiento detonó en los medios de comunicación a las pocas horas de la confirmación del forense. Lo que habían sido meses de rumores y especulaciones se solidificó instantáneamente en tragedia. Una niña desaparecida, vista por última vez con vida cerca de la casa de un músico, había sido encontrada dentro de su automóvil, la que se vio estacionada durante semanas a plena vista. La narrativa cambió de la noche a la mañana, de la desaparición a la muerte. Del chisme a la evidencia. La investigación finalmente había encontrado su cuerpo, pero aún no su verdad. El descubrimiento del cuerpo de Celeste Rivas Hernández dentro del Tesla de David el 8 de septiembre de 2025 detonó en la esfera pública como una réplica. En 9 días, la investigación había pasado de un rumor a una investigación criminal activa. El 17 de septiembre, los detectives del AP ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de David en Hollywood Hills, una moderna propiedad de 2 pisos ubicada sobre Mulholland Drive. La operación comenzó al amanecer. Los testigos describieron un convoy de subs sin identificación que llegaban antes del amanecer, seguidos por técnicos con trajes de materiales peligrosos que llevaban contenedores de evidencia y hits de lumino. En el interior, los investigadores se centraron en 3 áreas clave: el garaje, la suite principal de arriba y una sala de grabación recientemente convertida en una cabina insonorizada. Fuentes cercanas al equipo forense informaron más tarde haber encontrado rastros de material biológico humano. Tenues residuos de sangre debajo de una alfombra cerca de la puerta del estudio y varias prendas de ropa de mujer inconsistentes con el tamaño del artista. Se incautaron múltiples dispositivos digitales, teléfonos, discos duros y cámaras. Los detectives también retiraron varias hojas de letras escritas a mano y diarios marcados como privado. Cada uno sellado en bolsas de evidencia. El momento de la orden fue crítico. Los registros de propiedad revelaron que solo una semana antes, David había iniciado una transferencia de propiedad de la casa, colocando la escritura a nombre de su madre. El documento se presentó electrónicamente en la oficina de registro del condado de Los Ángeles el 10 de septiembre. Solo 2 días después de que se descubriera el Tesla. Los investigadores interpretaron esto como un posible intento de proteger los activos antes de los procedimientos legales. Un día después, el 18 de septiembre, el caos golpeó a cientos de millas de distancia. Un incidente de swatting ocurrió en la residencia de la familia Burke en Texas, una llamada de emergencia falsa que atrajo a equipos de respuesta armados a su casa en el norte de Houston. Los medios locales inicialmente describieron el evento como una broma en línea. Pero las fuentes confirmaron más tarde que el momento coincidió con la reubicación inmediata del cantante de California, Texas. El incidente lo obligó a recluirse, y los vecinos informaron haber visto a un joven escoltado bajo supervisión policial, aunque no se realizaron arrestos. En cuestión de días, los movimientos continuaron. El 22 de septiembre, los registros de propiedad rastrearon la segunda reubicación de la familia, desde el centro de Houston hasta una subdivisión cerrada en Cypress, un área suburbana más tranquila al noroeste de la ciudad. Se vieron camiones descargando equipos de estudio, efectos personales en cajas y varias cajas selladas etiquetadas como archivo. La velocidad de la transición, junto con las transferencias de activos anteriores, intensificó la especulación de que los Burke se estaban preparando para un litigio o una huida. Los analistas legales señalaron que tales movimientos, aunque no son intrínsecamente incriminatorios, a menudo indican un comportamiento de defensa anticipatorio, la consolidación de la privacidad ante posibles cargos. Mientras tanto, el ciclo mediático que rodea el caso alcanzó un punto álgido. Del 23 de septiembre al 12 de octubre, los medios de comunicación de todos los continentes diseccionaron cada acontecimiento. La revista People, News y Rolling Stone lanzaron artículos que reconstruyen la línea de tiempo conocida, juxtapuesta al silencio del cantante. Un segmento de investigación viral de Newsnation transmitió imágenes de la redada de Hollywood Hills, mostrando cajas de evidencia etiquetadas como caso Frun. Las imágenes circularon por todo el mundo, transformando el caso de una obsesión de nicho en Internet en un escándalo cultural en toda regla. En las redes sociales, las comunidades de fans se fracturaron. Hashtags como Justice for Celeste y Cancel David fueron tendencia simultáneamente, ya que los defensores se enfrentaron con los acusadores.
Algunos invocaron la libertad artística, argumentando que sus letras estaban siendo mal interpretadas en retrospectiva. Otros vieron su silencio como culpa moral. A pesar del ruido, la gerencia de David emitió una sola declaración: el señor Burke está cooperando plenamente con las fuerzas del orden y no mantiene ninguna participación en esta tragedia. La brevedad del mensaje solo profundizó la sospecha. En medio del caos, la familia de Celeste se preparó en silencio para su entierro. El 6 de octubre de 2025 se llevó a cabo un funeral privado en el cementerio Kenoff Haven en Royal-Heights, California. La asistencia se limitó a familiares y algunos compañeros de clase. No había cámaras, ni prensa, ni comentarios oficiales de las fuerzas del orden. Su madre, escoltada por el clero, pidió que los asistentes se abstuvieran de hablar con los medios. Mientras el ataúd era bajado al suelo, los reporteros apostados más allá de las puertas capturaron el silencio como su propia forma de testimonio. Un momento de dignidad en un caso que había convertido el dolor en espectáculo. Para el 12 de octubre, las actualizaciones oficiales del ATC se habían ralentizado hasta detenerse. La evidencia incautada de la casa permaneció en proceso forense, los resultados de la autopsia aún no se publicaron. Pero para el público, la historia ya se había cristalizado: una niña desaparecida encontrada en el automóvil de un músico, una celebridad que se retira detrás de los muros legales y una madre que entierra a su hijo mientras el mundo discute sobre quién tenía la culpa. Elementos de misterio y controversia. En los días posteriores a la búsqueda en Oriwoodies y el funeral de Celeste, Internet estalló en una tormenta de acusaciones, afirmaciones que, de ser ciertas, apuntaban a una relación oculta a largo plazo entre David y Celeste que comenzó cuando ella era apenas una adolescente. Lo que una vez había sido una especulación fragmentada ahora se solidificó en líneas de tiempo, capturas de pantalla y reconstrucciones digitales obsesivas. Los registros archivados de Discord comenzaron a circular por los hilos de Reddit, supuestamente desde finales de 2022 y principios de 2023, cuando Celeste habría tenido 12 o 13 años. Los mensajes, cuya autenticidad nunca ha sido confirmada formalmente, contenían un lenguaje que parecía íntimo, referencias codificadas a ensayos privados, llamadas nocturnas y una frase recurrente que los usuarios interpretaron como una firma velada: sabes que la canción es sobre ti. Otros señalaron imágenes de transmisión en vivo de 2024 en las que la voz de Celeste se escuchó débilmente fuera de cámara, haciéndose eco de detalles corroborados más tarde en los registros de personas desaparecidas. Cada fragmento agregó peso a la creciente teoría de que su conexión era personal y sostenida. A la tormenta de fuego se sumó el ahora infames tatuaje, la inscripción idéntica que se ve tanto en la muñeca de Celeste como en el antebrazo de David. Los investigadores de Internet lo trataron como una prueba simbólica de complicidad, diseccionando fotos cuadro por cuadro para establecer la cronología. Los hilos bajo los hashtags Celeste Connection y David Evidencia acumularon millones de visitas, transformando el rumor en convicción colectiva. El impacto en la reputación de David fue inmediato e irreversible. Las plataformas de streaming informaron de picos tanto en las escuchas como en los boicots. Los fanáticos organizaron protestas digitales, solicitando su eliminación de los próximos festivales. Los patrocinadores se retiraron silenciosamente. El silencio de sugerencia, una vez un escudo, se convirtió en una acusación. Para una generación de seguidores que alguna vez habían visto a David como la encarnación de la vulnerabilidad, la narrativa se invirtió de la noche a la mañana. Ya no era el artista herido, se había convertido en el presunto depredador. A medida que la investigación se profundizó, el escrutinio público se centró en las letras de David, palabras que alguna vez fueron admiradas por su vulnerabilidad y ahora se diseccionan como posibles confesiones. Los más citados fueron de su avance viral Romantic Homicide y la rumoreada canción inédita Celeste. Juntos formaron un modelo lírico que los oyentes comenzaron a reinterpretar a través de la lente de la evidencia criminal. En Romantic Homicide, la línea "tengo miedo de morir solo dentro de mi habitación" había resonado una vez como el himno de la adolescencia solitaria. Después de que el cuerpo de Celeste fuera encontrado en el maletero de un automóvil sellado, la letra adquirió una dualidad escalofriante y el aislamiento ya no es metafórico, sino literal. Los fanáticos revisaron otras frases: maté su amor dentro de mi cabeza y tú eras el que quería muerto, reformulándolas como admisiones veladas en lugar de exageraciones artísticas. Hilos de comentarios en Reddit, Genius y YouTube llenos de análisis de estilo forense. Algunos compararon la estructura de la canción, la pausa entre versos, el cambio de la desesperación a la calma, con la disociación emocional típica de los delincuentes que revisan su crimen a través del arte. Luego vinieron los susurros en torno a la canción inédita Celeste, supuestamente grabado entre finales de 2023 y principios de 2024. Fragmentos de letras se filtraron en línea. Ella dijo que 15 se siente para siempre. Dije que el silencio lo hace mejor. Ya sea auténtica o fabricada, la línea encendió el debate cultural. Fue un eco de una relación real o una narrativa imaginada borrosa por la obsesión. Los musicólogos y analistas legales se encontraron en desacuerdo. Algunos argumentaron que las letras, como obras autoexpresivas, solo podían reflejar emociones internas, no intenciones criminales.
Otros respondieron que en casos que involucran a individuos reales, el arte y la evidencia pueden ocupar el mismo espacio, especialmente cuando los detalles contextuales, los nombres, las edades y el tono emocional se alinean demasiado con los hechos fácticos. Para los investigadores, esta distinción se volvió crucial. Según los informes, los detectives catalogaron el material publicado inédito de David como evidencia psicológica potencial, analizando motivos recurrentes, secreto, silencio, entierro y redención. Mientras tanto, sus defensores citaron las protecciones de la primera enmienda, advirtiendo contra la criminalización de la creatividad. El debate expuso una tensión más amplia, en una era en la que cada letra puede ser capturada de pantalla, ralentizada y reinterpretada, cuando termina la confesión y comienza la actuación. Para David, esa pregunta dejó de ser teórica. Su arte había escapado del estudio y había entrado en la sala del tribunal de la opinión pública, donde la metáfora ahora se sopesaba como evidencia, sílaba por sílaba. A mediados de septiembre de 2025, el debate artístico sobre las letras de David se había convertido en algo mucho menos abstracto, movimiento logístico y maniobras legales. Después del registro del 17 de septiembre en su residencia de Hollywood Hills y el incidente del 18 de septiembre en Texas, David comenzó silenciosamente una reubicación calculada a Houston, una transición que se desarrolló entre el 18 y el 22 de septiembre. Oficialmente, los representantes enmarcaron la medida como un regreso a las raíces familiares y un retiro temporal del ojo público. En privado, los investigadores anotaron el momento pocos días después de las incautaciones de evidencia y las transferencias de propiedad, y enumeraron la reubicación como posible ocultación o actividad de gestión de activos. Los registros de las facturas de servicios de mudanza y los permisos de transporte confirmaron más tarde que varios vehículos, unidades de grabación de sonido y unidades de almacenamiento digital se enviaron durante la noche desde Los Ángeles a Houston bajo el nombre de Buque Enterprises DC, una entidad fantasma establecida solo unas semanas antes. Dentro de las 48 horas posteriores a su llegada, se registraron 2 transferencias adicionales, la escritura de propiedad de Hollywood Hills finalizada a nombre de su madre y una casa del área de Kipres comprada directamente según los informes en efectivo. Legalmente, ninguna de estas acciones violó la ley estatal o federal. Los expertos financieros enfatizaron que la retitulación de activos durante una investigación pendiente puede caer dentro de los límites de la protección patrimonial estándar, particularmente para las figuras públicas que anticipan un litigio. Sin embargo, para los observadores, la óptica era condenatoria. Los comentaristas describieron la medida como geográficamente estratégica, colocando al artista en una jurisdicción con protecciones de privacidad más indulgentes al tiempo que aísla propiedades clave de la incautación inmediata. Para los detectives, la reubicación no señaló huida sino fortificación, el estrechamiento de un perímetro alrededor del privilegio. Lo que había comenzado como un imperio creativo ahora se parecía a una infraestructura defensiva, casas convertidas en refugios legales. Miembros de la familia en fideicomisarios y arte en evidencia potencial encerrada detrás de puertas de seguridad. Detrás del tono externo de la reubicación y las transferencias de activos de David, los investigadores y analistas legales comenzaron a investigar la pregunta que persistía debajo de cada movimiento: ¿por qué ahora y por qué tan rápido? Sobre el papel, las transacciones parecían legales, la retitulación de propiedades, el movimiento de activos y la creación de una entidad de responsabilidad limitada eran acciones consistentes con la gestión de riesgos. Sin embargo, cuando se examinaron en el momento del descubrimiento de Celeste, esos mismos gestos adquirieron una lógica defensiva inconfundible. Una teoría predominante dentro de los círculos policiales sugirió que las acciones del artista eran escudos preventivos contra la exposición financiera. Si surgiera un litigio civil, ya sea de la familia de Celeste, una demanda por homicidio culposo, posibles reclamos por negligencia, colocar los bienes raíces y los flujos de ingresos bajo control familiar podría complicar la incautación de activos en el futuro. Tales maniobras, aunque no son intrínsecamente ilegales, son características de los acusados que anticipan una responsabilidad civil paralela a la investigación penal. En otras palabras, la infraestructura se estaba reorganizando no en respuesta a los cargos, sino en anticipación de ellos. Una segunda hipótesis, más controvertida, se centró en el ocultamiento consciente. Algunos investigadores postularon que el momento de la transferencia, una semana después del descubrimiento del Tesla, podría significar un esfuerzo por distanciar tanto la propiedad como el acceso de posibles cargos por ocultación de cuerpos. Al limitar su asociación directa con el lugar de almacenamiento del vehículo, David pudo haber tratado de oscurecer la cadena de posesión, erigiendo una de legal sobre quién controlaba qué y cuándo. En cualquiera de las interpretaciones, el motivo se lee menos como pánico que como contención estratégica. Un intento de estabilizar la reputación y los recursos antes de que las consecuencias públicas se conviertan en enjuiciamiento. Las decisiones fueron rápidas, precisas y deliberadas, no las acciones de un fugitivo, sino de alguien que entendió que en las investigaciones de alto perfil, lo primero que desaparece no es la evidencia, es control. A mediados de octubre de 2025, el estado oficial de la investigación de Celeste Rivas Hernández sigue sin resolverse.
No se han presentado cargos contra David ni contra ninguna parte asociada. La oficina del forense del condado de Los Ángeles ha confirmado que se esperan resultados completos de toxicología y patología para fines de noviembre de 2025, citando rastros químicos complejos que requieren un análisis prolongado. Las fugas de fuentes cercanas al laboratorio forense indican que los exámenes preliminares detectaron niveles residuales de benzodiazepinas y opioides, aunque la concentración y la secuencia de ingestión siguen sin determinarse. La ausencia de datos concluyente de la autopsia ha paralizado tanto la investigación como la opinión pública. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continúan tratando el caso como abierto pero inactivo, lo que significa que no se están llevando a cabo órdenes de arresto activas mientras se realizan las pruebas de laboratorio. Detrás de escena, los investigadores están compilando un índice de evidencia cronológica que hace referencias cruzadas a comunicaciones digitales, recibos de entrega y registros de acceso a la propiedad para reconstruir las últimas 72 horas de Celeste. Mientras tanto, David permanece bajo observación informal, residiendo en la propiedad de Cypress adquirida en septiembre. Sus cuentas de redes sociales han estado inactivas desde principios del verano, aunque sus representantes legales han presentado silenciosamente renovaciones de marcas registradas y reclamos de derechos de autor, lo que sugiere preparativos para un eventual cambio de marca. Para el público su silencio se siente estratégico, para los investigadores se lee como autopreservación. El caso suspendido entre la ciencia y la especulación, ahora depende de la química, ya sea que los compuestos en el cuerpo de Celeste apunten a una sobredosis accidental, y gestión asistida o administración deliberada. Hasta que se publiquen esos números, la verdad permanece congelada, una tragedia sin un crimen definido. Si los resultados finales de la autopsia confirman una sobredosis sin trauma externo, las repercusiones legales para David podrían reducirse drásticamente. En tal escenario, los fiscales enfrentarían barreras significativas para probar la intención o la coerción, relegando los posibles cargos a negligencia, eliminación inadecuada de un cuerpo o obstrucción de la investigación, todos graves pero lejos de la gravedad del homicidio. Los abogados defensores argumentarían que el pánico, no la malicia, impulsó sus acciones, descubriendo a Celeste fallecida, ocultando el cuerpo por miedo y huyendo del escrutinio público. Este resultado también redefiniría la narrativa moral de la investigación. Lo que comenzó como un presunto delito de depredación podría pasar al dominio de la negligencia imprudente, la falta de intervención, no un acto de violencia. Sin embargo, la óptica sigue siendo condenatoria, incluso si no se prueba una causalidad directa. La evidencia de proximidad, silencio y ocultamiento podría sostener demandas civiles mucho después de que la exposición criminal se desvanezca. La familia de Celeste aún podría presentar un litigio por homicidio culposo, alegando que el entorno de David permitió el acceso a sustancias o que su administración no cumplió con su deber de cuidado. Para las fuerzas del orden, una conclusión de sobredosis cerraría un capítulo pero abriría otro. Un estudio de caso de advertencia sobre cómo la fama distorsiona la responsabilidad demostraría que la ausencia de asesinato no borra la complicidad, y que las investigaciones impulsadas por celebridades a menudo terminan no con condena sino con fatiga. Una lenta disolución de la indignación en apatía. Si ahí es donde termina esta historia, no será con un veredicto, sino con un vacío, una niña de 15 años desaparecida, una superestrella protegida por el proceso y un sistema de justicia obligado una vez más a medir la tragedia en tecnicismos en lugar de verdad. El 18 de septiembre de 2025, solo 24 horas después de que Rapp ejecutara su orden de allanamiento en la propiedad Hollywoodies, la investigación sufrió una interrupción peligrosa y deliberada. Se realizó una llamada de emergencia falsa a la policía de Houston, alegando que un sospechoso de homicidio buscado estaba atrincherado dentro de una casa residencial perteneciente a la familia Bull. En cuestión de minutos, las unidades tácticas y el personal SWAT rodearon la propiedad, desplegando linternas y drones mientras helicópteros de noticias sobrevolaban la propiedad. Lo que comenzó como un engaño de rutina, una práctica conocida en línea como swatting, comprometió instantáneamente la integridad de una investigación activa entre estados. La llamada, luego rastreada hasta un número de VoIP desechable enrutado a través de Canadá, provocó el caos. Los oficiales despejaron la casa por la fuerza, esposando a dos familiares antes de darse cuenta de que la llamada era fraudulenta. En el interior, los detectives que intentaban coordinarse con la PED recibieron la orden de evacuar cuando la propiedad se convirtió en una zona táctica viva. Durante casi 4 horas, se suspendió la comunicación entre las fuerzas del orden de California y Texas. Durante ese periodo, varios medios de comunicación locales informaron erróneamente de un arresto en curso, lo que hizo que el nombre de David volviera a ser tendencia antes de que la policía confirmara que el evento era falso. Las consecuencias fueron inmediatas. La coordinación de pruebas se detuvo, las transferencias de la cadena de custodia se retrasaron y la credibilidad del caso se fracturó momentáneamente bajo el resplandor de la desinformación. Los investigadores sospecharon en privado que el swatting fue orquestado por una facción en línea, posiblemente con la intención de desacreditar la investigación o crear simpatía por el artista como víctima de acoso. Cualquiera que sea el motivo, el engaño demostró la facilidad con la que la interferencia digital podría descarrilar la justicia del mundo real. Una colisión entre el espectáculo y el procedimiento que convirtió la tragedia en teatro una vez más. A raíz del swatting, la desinformación hizo metástasis. En las plataformas sociales, cuentas anónimas comenzaron a difundir falsedades grotescas sobre el estado del cuerpo de Celeste.
Afirmaciones de que había sido desmembrada, que sus restos estaban parcialmente quemados o que había sido encontrada embarazada en el momento de la muerte. Ninguna de estas afirmaciones tenía un rastro de verdad, pero las imágenes eran lo suficientemente poderosas como para dominar las fuentes algorítmicas durante días. Los documentos forenses revisados por socios de medios como Hindustan Times y Newsnation confirmaron más tarde que el cuerpo de Celeste estaba intacto, conservado dentro de múltiples capas de plástico y tela, sin mostrar evidencia de desmembramiento o mutilación. Fuentes médicas también afirmaron inequívocamente que no había indicios de embarazo, hecho corroborado por los resúmenes internos de patología del látex. Sin embargo, las retractaciones llegaron demasiado tarde. Para cuando surgió la información verificada, millones ya habían consumido y repetido las narrativas falsas. El ciclo de rumores virales ilustró un cambio inquietante. La cobertura de crímenes ya no requería periodismo, solo imaginación amplificada por la indignación. Los relatos sensacionalistas explotaron el dolor para el compromiso, mientras que los investigadores legítimos se vieron obligados a gastar recursos desacreditando la ficción en lugar de perseguir los hechos. Para la familia de Celeste, estas distorsiones agravaron el trauma, su memoria reformulada a través del apetito de Internet por hecho. En este nuevo ecosistema, la verdad viaja al final. Lo grotesco se volvió más clicable que lo preciso, y el silencio de las fuentes oficiales, destinado a preservar la integridad de la evidencia, fue mal interpretado como validación. El mito del desmembramiento y el rumor del embarazo probablemente persistirán en los archivos en línea durante años, mucho después de que la claridad forense se desvanezca de los titulares. En la guerra entre los detalles verificados y la distorsión viral, el cuerpo de evidencia permanece intacto, pero la creencia pública, irreversiblemente fracturada. Respuesta de la comunidad y los medios. Cuando Celeste Rivas Hernández finalmente fue enterrada el 6 de octubre de 2025, las ondas de pérdida llegaron mucho más allá de su familia. En la Elsinore, la pequeña ciudad del sur de California donde había pasado gran parte de su adolescencia, el dolor era silencioso pero generalizado. Fuera de su antigua escuela secundaria, los estudiantes construyeron fotografías conmemorativas improvisadas, doblaron notas y claveles marchitos pegados con cinta adhesiva a una cerca de alambre que daba al patio de recreo donde Celeste una vez pasó sola los periodos de almuerzo. Los maestros que la recordaban describieron a una niña brillante pero distante, alguien que oscilaba entre la curiosidad y la melancolía. En la noche del funeral, las velas se alinearon en las aceras de la Yesore Drive mientras los residentes se reunían para una vigilia silenciosa. No hubo discursos, solo compañeros de clase de música tocaron grabaciones de las canciones favoritas de Celeste, incluida Erebitme, una canción que una vez la había consolado y ahora tenía una ironía insoportable. Para muchos, el evento marcó el primer reconocimiento comunitario de lo que durante mucho tiempo no se había dicho. De debajo de los chismes, los rumores de autopsia y el ruido de las celebridades, una niña de su propio vecindario se había deslizado a través de todas las salvaguardas destinadas a protegerla. En los meses posteriores al funeral, la Elsinore se convirtió en un espejo de la negligencia sistémica. Los trabajadores sociales locales revisaron los archivos de casos antiguos y descubrieron que el nombre de Celeste aparecía repetidamente en los informes de bienestar juvenil, casos de absentismo escolar, sospechas y episodios crónicos de fuga que nunca se convirtieron en una intervención sostenida. Los residentes comenzaron a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué una niña que con tanta frecuencia se registra como vulnerable no había sido puesta bajo custodia protectora constante y cómo las señales de advertencia digitales piden ayuda pública en TikTok? Los mensajes de Discord que insinúan el miedo podrían haber sido ignorados hasta que fue demasiado tarde. Los foros comunitarios y las reuniones del Consejo Municipal convirtieron su historia en un punto de reunión para la reforma. Los padres hablaron sobre la erosión de la comunicación entre las escuelas, las agencias sociales y las familias. Los adolescentes hablaron sobre la facilidad con la que sus interacciones en línea se confunden con el peligro. Incluso meses después, los murales y las cintas permanecieron a lo largo de la orilla del lago no como decoración, sino como advertencia. Para la Elsinore, la muerte de Celeste no fue solo una tragedia de las circunstancias, sino un ajuste de cuentas con la complicidad, una prueba de que a veces una comunidad no pierde a un niño de una vez, lo pierde lentamente durante años de silencio. Mientras la Elsinore lloraba a la luz de las velas, Internet rugía en píxeles. En las plataformas de redes sociales, el dolor mutó en conjeturas y las conjeturas en acusaciones. Las redes sociales se convirtieron en la sala de audiencias de facto para el caso Celeste, cada plataforma alojando su propia versión de los hechos, a menudo separada de la evidencia verificada. Treaz diseccionó las expresiones faciales de David en las entrevistas, analizó sus letras en busca de admisiones ocultas y analizó sus transferencias de propiedad como símbolos de culpa. La primera ola viral se centró en la línea de tiempo de su supuesta relación. Los usuarios volvieron a publicar capturas de pantalla antiguas, supuestamente de chats de Discord, combinándolas con extractos selectivos de sus transmisiones en vivo. Eras demasiado joven para entender se convirtió en una cita que circuló miles de veces, despojada de contexto. Los creadores de TikTok reconstruyeron diálogos imaginarios, creando recreaciones dramatizadas que difuminaban la ficción y la realidad. Lo que comenzó como una curiosidad colectiva se convirtió en una caza de brujas digital, alimentada por algoritmos que recompensan la indignación por la precisión.
Un segundo aumento siguió a las noticias de las transferencias de propiedad de David y su reubicación en Houston. Los detectives financieros aficionados publicaron hojas de cálculo especulativas que sugerían cuentas ocultas, mientras que las cuentas de los fanáticos pusieron fotos de su casa con kits de homicidio romántico, lo que implica una premeditación simbólica. Incluso las presentaciones legales mundanas se convirtieron en armas como prueba de intención. Cada carga, cada Tourette, actuó como sedimento superponiendo conjeturas hasta que se asemejó a la evidencia. La ironía fue cruda. Mientras los investigadores reales luchaban con el silencio forense, los usuarios de las redes sociales construyeron una investigación paralela, completa con teorías, villanos y conclusiones, todo ello antes de que existieran los resultados de la autopsia. La línea entre la participación y la persecución se disolvió. Para millones de personas en línea, la muerte de Celeste ya no era un misterio por resolver, era una narrativa para habitar. A medida que el discurso en línea se disparó, el tono cambió de fascinación a furia. Las figuras públicas comenzaron a opinar, algunas con simpatía, otras con sorprendente insensibilidad. El momento más controvertido llegó cuando el rapero Megumi, durante una transmisión en vivo el 9 de octubre de 2025, hizo un comentario frívolo que implicaba que cada artista tiene un esqueleto en su Tesla. El comentario, destinado a ser humorístico, detonó instantáneamente. En cuestión de minutos, hashtags como "A mí me humilla apologice" o "Respect Celeste" dominaron las listas de tendencias. Personas influyentes, periodistas y defensores de los sobrevivientes condenaron la declaración como cruel y deshumanizante, acusándolo de convertir la muerte de un niño en entretenimiento. La reacción violenta se convirtió en un momento crucial para replantear el tono digital del caso. Destacados creadores publicaron videos instando al público a dejar de difundir afirmaciones no verificadas, enfatizando que la burla y la desinformación solo profundizaron el trauma de la familia. Por una vez, la indignación colectiva se redirigió hacia adentro, hacia la cultura de la especulación viral en sí. Resurgieron clips de Celeste riendo, cantando y publicando antes de su desaparición, humanizando el nombre que había sido enterrado bajo rumores. A fines de octubre se produjo un cambio sutil pero significativo en todas las plataformas. Los usuarios comenzaron a agregar descargos de responsabilidad, esto es solo teoría, esperando confirmación. Un pequeño gesto hacia la moderación en un espacio construido sobre la inmediatez. Aún así, el daño persistió. Las mismas redes que habían amplificado la conciencia también la habían distorsionado hasta dejarla irreconocible. Lo que alguna vez fue una plataforma para la justicia se había convertido en un ciclo de retroalimentación de daño, oscilando entre la empatía y la explotación. A raíz de esa comprensión, las voces más fuertes se silenciaron, dejando atrás un paisaje digital plagado de medias verdades, fragmentos de una historia que Internet no podía dejar ir y un dolor que nunca estuvo equipado para soportar de manera responsable. A fines de octubre de 2025, cuando la histeria de las redes sociales comenzó a estabilizarse, la prensa dominante reafirmó el control de la narrativa, intentando separar los detalles verificables del rumor. Medios como TNS, AC, Vive Magazine e Hindustan Times publicaron actualizaciones sincronizadas que reconstruyen la línea de tiempo oficial de los eventos en función de los informes de las fuerzas del orden y los registros verificados. MS publicó la primera cronología completa, trazando el último año de Celeste desde su desaparición en abril de 2024 hasta las imágenes del timbre de septiembre de 2024 en Hollywood y finalmente hasta el descubrimiento de su cuerpo el 8 de septiembre de 2025. El informe subrayó que no se habían presentado cargos penales y que los resultados de la autopsia seguían pendientes, contrarrestando semanas de especulaciones en Internet. AC Los Ángeles siguió con un segmento de transmisión que enfatizó la precaución del ATI, citando a un investigador anónimo que declaró: "Todavía estamos determinando si esto fue un crimen, un encubrimiento o una tragedia que se salió de control". Vive adoptó un enfoque cultural, examinando la colisión entre el culto a las celebridades y la responsabilidad moral, enmarcando el caso Celeste como el primer gran juicio moral de la era digital realizado por fanáticos. Mientras tanto, Hindustan Times se centró en la ciencia forense, publicando un resumen exclusivo de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles que confirma que el cuerpo no fue desmembrado, contradiciendo los rumores en línea. Su cobertura también detalló la meticulosa catalogación de evidencia dentro del Tesla, las lecturas de temperatura, los métodos de contención y las tasas de descomposición, presentados no como valor de choque sino como hechos de procedimiento. Juntos, estos informes representaron una corrección colectiva del rumbo. Reformularon el caso del mito al método, estableciendo un andamio fáctico alrededor del cual finalmente se podría medir la especulación. Sin embargo, en medio de ese esfuerzo surgió una nueva intriga. No de los tabloides, sino de los expertos de las fuerzas del orden que insinuaban que la historia estaba lejos de estar completa. Entre los analistas que interpretaron estos desarrollos, el detective Steve Pfister, un investigador privado retirado conocido por asesorar sobre casos sin resolver, se convirtió en una voz central.
En una entrevista con NewsNation, Pfister advirtió que la fijación del público con David podría estar simplificando demasiado una situación de múltiples capas. Notó inconsistencias en los relatos de testigos presenciales e insinuó un giro que involucraba al círculo de amigos de Celeste, sugiriendo que la participación de terceros podría haber dado forma a sus movimientos finales antes de la muerte. Pfister enfatizó la ciencia forense digital como el próximo campo de batalla, la extracción de mensajes eliminados, datos de y registros de llamadas que podrían revelar si Celeste estaba actuando sola, bajo influencia o bajo presión. Su declaración, a veces, la verdadera historia no está en quien escondió el cuerpo sino en quien lo vio suceder, se volvió viral, reavivando el debate justo cuando el interés público comenzó a desvanecerse. Su análisis reformuló el caso una vez más. No un binario de culpabilidad o inocencia, sino un mosaico de silencio compartido entre múltiples manos. Dejó al público inquieto con la sensación de que, incluso con las líneas de tiempo aclaradas y los rumores disipados, la verdad completa de los últimos días de Celeste Rivas Hernández aún podría estar enterrada en el teléfono de otra persona. Estado actual y pronóstico. Después de las correcciones de los medios de comunicación a fines de octubre y los comentarios televisados del detective Pfister, la División de Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles cambió el enfoque de la especulación pública a la reconstrucción digital. La teoría de trabajo, según los resúmenes internos filtrados a medios seleccionados, es que la clave de las últimas horas de Celeste Rivas Hernández no radica en la evidencia física sino en los datos, el rastro invisible dejado por su teléfono, mensajes y sincronización de dispositivos. A lo largo de noviembre, la Unidad Forense Digital y Cibernética de la TEZA comenzó a reconstruir las últimas 48 a 72 horas de vida de Celeste. Esto incluyó metadatos citados de Google, Apple y Discord, cotejados con registros de Jiffy de la propiedad de David en Hollywood Hills. Los investigadores mapearon los pins de ubicación que mostraban que el teléfono de Celeste estuvo activo dentro de la residencia hasta aproximadamente la 1:42 am del 5 de septiembre de 2025, menos de 3 días antes de que el Tesla fuera remolcado. Una señal secundaria, posiblemente de un dispositivo de respaldo, apareció brevemente en las cercanías de Sunset Boulevard, lo que sugiere un intento fallido de descartar o restablecer el teléfono antes de que se apagara permanentemente. Paralelamente a esto, los detectives examinaron los registros de Uber y DoorDash, que mostraban 2 pedidos nocturnos realizados desde la dirección de David bajo un alias vinculado a uno de sus asistentes de producción. Ambas órdenes enumeraban 2 comidas, un detalle considerado menor pero consistente con la teoría de que Celeste permaneció viva dentro de la casa hasta principios de septiembre. El Departamento de Policía de Los Ángeles también hizo referencias cruzadas de capturas de cámaras Ring de casas vecinas, reconstruyendo una línea de tiempo de movimiento parcial, una puerta de Tesla que se abre a las 2:18 am, luces interiores parpadeando y una figura cargando lo que parecía ser una bolsa de lona en el maletero delantero, el mismo compartimiento donde se encontraría su cuerpo más tarde. A pesar del creciente marco circunstancial, las autoridades han declarado repetidamente que David sigue cooperando. Su equipo legal ha otorgado acceso limitado a las comunicaciones, ha proporcionado itinerarios turísticos con marca de tiempo y ha entregado archivos de imágenes de seguridad del estudio de grabación. Hasta la fecha, no se han realizado arrestos y no se han nombrado sospechosos oficiales. Para los investigadores, el caso ha entrado en una fase delicada, suspendida entre la transparencia y la cautela. Cada byte recuperado aporta claridad, pero también complejidad. La imagen que se forma en sus pantallas no es ni una concesión ni una exoneración, solo la verdad fragmentada de un fin de semana final que se niega a alinearse en una narrativa limpia. A medida que noviembre de 2025 llega a su fin, la investigación ahora depende de un solo documento: el informe final de la autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Después de casi 2 meses de pruebas químicas, muestreo de tejidos y verificación cruzada de ADN, se espera que los resultados tan esperados se publiquen antes de fines de noviembre. Según filtraciones preliminares de fuentes de patología interna, es probable que el informe concluya que Celeste Rivas Hernández murió de intoxicación aguda por drogas, más consistente con una sobredosis de sustancias mixtas. Según los informes, los toxicólogos han detectado una combinación de benzodiazepinas, oxicodona y etanol, con concentraciones que sugieren ingestión en lugar de inyección. Los rastros de residuos de tabletas triturados encontrados en el revestimiento de su estómago apuntan hacia el consumo oral a las pocas horas de la muerte. Si bien la presencia de sedantes y opioides genera señales de alerta inmediatas, los investigadores hasta ahora no han encontrado evidencia de administración forzada, ni marcas de inyección, heridas defensivas o abrasiones de restricción típicamente asociadas con la coerción. Si se confirman, estos hallazgos remodelarían fundamentalmente el marco legal del caso. Una sobredosis, intencional o accidental, cambiaría el enfoque de la Fiscalía del homicidio al ocultamiento y obstrucción post-mortem. La ausencia de traumatismo por fuerza contundente o asfixia haría casi imposible probar la intención de matar, aunque la culpabilidad moral seguiría siendo una cuestión pública. La oficina del forense ha enfatizado que su informe no asignará el motivo o la responsabilidad. Su propósito, aclararon, es puramente fisiológico: describir cómo murió Celeste, no por qué.
Sin embargo, esa distinción ofrece poco consuelo a quienes aún buscan justicia. Para la familia, y para una audiencia que ha pasado meses interpretando el silencio, las conclusiones estériles de la autopsia pueden ser tanto una revelación como un vacío del fin de la especulación, pero no el final de la duda. Incluso mientras los investigadores esperan el informe final de toxicología, los murmullos dentro de los círculos policiales sugieren que el caso no está terminado. Según el consultor privado detective Steve Fischer, quien ha rastreado el análisis forense digital desde septiembre, el giro anticipado puede centrarse no en el propio cantante, sino en un pequeño círculo de amigos y asociados que supuestamente ayudaron a ocultar el cuerpo de Celeste después de su muerte. Según los informes, el análisis forense de los registros de Jiffy y los dispositivos compartidos coloca a varios de los colaboradores cercanos de David en su residencia de Hollywood durante la ventana crítica de 48 horas que precede al remolque del Tesla. El teléfono de un asistente registró transferencias de datos a un disco duro que luego se incautó de la propiedad, mientras que las huellas dactilares de otros se detectaron en las láminas de plástico utilizadas para envolver el cuerpo. Aunque ninguno de estos hallazgos aún cumple con el umbral de los cargos, indica la participación posterior al evento un posible esfuerzo grupal para manejar una crisis que se había salido de control. Los comentarios de Fischer a Newsnation el 29 de octubre encapsularon la inquietud. No creo que esto haya sido un asesinato planeado o una negligencia deliberada. Parece más una cadena de malas decisiones compartidas entre amigos que intentan proteger a alguien. Si se verifica, tal revelación expandiría la narrativa más allá del escándalo de las celebridades hacia un fracaso moral colectivo, un cómplice del círculo íntimo no a través de la violencia, sino a través del silencio. En esta predicción, la resolución del caso no dependerá de una confesión, sino de cuántas personas lo sabían y optaron por no hacer nada. Las consecuencias profesionales ya han comenzado. A principios de octubre, Interscope Records eliminó silenciosamente las próximas fechas de la gira estadounidense de David de las listas promocionales, citando conflictos logísticos. A mediados de mes, los expertos confirmaron la cancelación total de la gira, anulando docenas de lugares desde Los Ángeles hasta Nueva York. Se suspendieron los contratos de patrocinio, se archivaron las colaboraciones y se retiró la banda sonora de un cortometraje planificado de las plataformas de transmisión. La opinión pública, una vez dividida, ha cambiado en gran medida. A pesar de mantener la cooperación con los investigadores, el silencio de David y las transferencias de propiedad ahora se interpretan como señales de culpabilidad en lugar de prudencia. La reasignación de escrituras de Hollywood, inicialmente descrita como gestión de activos, se ha convertido en una abreviatura en los medios de entretenimiento para editar y privilegiar. Dentro de los círculos de la industria, su nombre evoca inquietud, un recordatorio de que en la era digital, la reputación se derrumba más rápido de lo que se solidifica la evidencia. Ya sea que enfrente o no repercusiones legales, la carrera de David se erige como un monumento de advertencia a la fragilidad de la fama, prueba de que la misma audiencia que lo convirtió en una estrella puede desmantelarlo de la noche a la mañana, un rumor. Una captura de pantalla, una verdad demasiado tarde. Concluir. El caso de Celeste Rivas Hernández ahora se erige como uno de los misterios más inquietantes de 2025, una historia que se desarrolló en fragmentos a través de estados, pantallas y titulares. La línea de tiempo es cruda en su secuencia pero turbia en su significado. Celeste desapareció por primera vez del lago Elsinore en abril de 2024, reapareció meses después en un timbre de video en Hollywood y desapareció nuevamente en enero de 2025, su último avistamiento confirmado cerca de Franklin Avenue. Para el 8 de septiembre de 2025, su cuerpo descompuesto fue descubierto dentro del maletero del Tesla de David, un automóvil que había pasado desapercibido durante semanas en una tranquila calle de Los Ángeles. El descubrimiento desencadenó una reacción en cadena, redadas en la residencia de David en Hollywood, transferencias de propiedades, reubicaciones a Texas y un remolino de furia en las redes sociales que desdibujó la realidad y la ficción. A pesar de las extensas búsquedas, citaciones y reconstrucciones digitales, los investigadores aún no han declarado un motivo criminal. La autopsia pendiente, que se espera que confirme una sobredosis, puede determinar si el caso se cierra como una tragedia o se reabre como un delito. Aún así, las preguntas cruciales siguen sin resolverse. ¿Qué sucedió en las últimas 72 horas antes de la muerte de Celeste? ¿Quién ayudó a mover su cuerpo? ¿Y qué papel, si es que lo tuvo, jugó realmente David, protector, participante o espectador? El silencio de la investigación, aunque necesario para el debido proceso, se ha convertido en su propia narrativa, una que refleja el vacío que dejó Celeste. Lo que comenzó como la desaparición de una niña de 15 años se ha convertido en una lente hacia la anatomía del poder, la fama y la histeria digital, una historia en la que cada marca de tiempo, cada transferencia y cada pregunta sin respuesta refleja una sociedad que lucha por distinguir la verdad del ruido. En medio de la especulación, una verdad perdura, un niño está muerto y la justicia aún no ha hablado. Para la familia de Celeste, cada rumor y cada retraso reabre la herida que nunca tuvo tiempo de sanar. No han pedido venganza, sino claridad, que la verdad se sostenga por sí misma sin distorsión. El llamado a la justicia ahora se extiende más allá de la sala de tribunal. Pide al público que resista la seducción del rumor, que responsabilice tanto a las fuerzas del orden como a los medios de comunicación, y que recuerde que el sensacionalismo no es defensa. Cada afirmación falsa, sobre embarazo, mutilación o confesiones ocultas, ya ha robado pedazos de la dignidad de Celeste.
El camino a seguir debe reclamarlo. La verdadera justicia para Celeste radica no solo en identificar quién ocultó su cuerpo, sino también en reconocer cómo la sociedad ocultó su sufrimiento mucho antes de que muriera. Significa exigir transparencia a los investigadores, moderación ética a los periodistas y empatía a las audiencias que alguna vez consumieron su historia como entretenimiento. Si este caso ha enseñado algo, es que la búsqueda de la verdad requiere paciencia y compasión. No hasta que se publique el informe final y se nombre la rendición de cuentas, la única posición correcta es la más simple, creer en la justicia más que en el ruido. La resonancia del caso va mucho más allá de un artista y una víctima, expone una crisis generacional, la intersección de la cultura de las celebridades, la obsesión en línea y la negligencia sistémica. La caída de David demuestra la rapidez con la que la fama puede erosionarse bajo el peso de la moral, mientras que la vida de Celeste revela las vulnerabilidades de la juventud moldeadas por la mirada digital. Esta tragedia obliga a una reflexión incómoda, obliga a la industria del entretenimiento a confrontar los límites borrosos entre el artista y el admirador, cómo se mercantiliza la intimidad, cómo la conexión parasocial disfraza la explotación y cómo las crisis de salud mental se desarrollan en tiempo real ante una audiencia que confunde la visibilidad con la seguridad. También desafía a los usuarios de las redes sociales a reconsiderar su papel en la maquinaria del rumor, cada reenvío, cada hilo, cada actualización que alimenta un algoritmo a expensas de la verdad. Al final, la historia de Celeste no es solo sobre la pérdida, sino sobre la responsabilidad de las plataformas para moderar, de los fanáticos para discernir y de los poderosos para proteger en lugar de consumir. La lección es clara pero inquietante cuando la empatía se convierte en entretenimiento. La justicia se vuelve imposible. Lo que queda es un legado escrito en fragmentos, un recordatorio de que debajo de cada caso viral se encuentra una vida humana, y que las voces más fuertes en línea rara vez se hacen eco de la tranquila verdad enterrada debajo.